es bien el concepto de lo que se llama, de cómo se calcula la impedancia. Entonces, para eso, vamos a suponer impedancias. Impedancias representación. Bien, vamos a ver que si tenemos esto. Yo tengo una resistencia. Vamos a suponer que esta resistencia tiene un valor de 10 ohms. En serie con una bobina. Yo acá, cuando les hablaba de bobinas y de capacitores, la bobina yo le colocaba el valor de la coeficiente de autoinducción. Este valor del coeficiente de autoinducción no está expresado en ohms. Por lo tanto, si yo tengo este circuito eléctrico, este circuito eléctrico tiene que cumplir la ley de Ohm, que la corriente, que es un fasor, va a ser igual a el valor de la tensión dividido, o sea, va a ser E dividido la impedancia. Esto es la ley de Ohm. Por lo tanto, la impedancia tiene que estar expresada en ohms para que la corriente me dé en amperes, siendo la tensión en voltios. Por lo tanto, si vamos acá, la bobina se representa con lo que se llama la reactancia. La reactancia. Entonces, en un circuito eléctrico, a la bobina se la representa como XL y que vale 2pi por F por L XL. Toda esta expresión que tengo acá encerrada, 2pi por F, que es la frecuencia, y L, el coeficiente de autoinducción, me da un valor en ohms. Por lo tanto, yo puedo poner que XL va a estar expresada en ohms, y la diferencia que va a haber entre la resistencia y esta reactancia expresada en ohms es que la resistencia es un número real y XL es un número imaginario positivo. Entonces, le pongo más J5, pero puedo prescindir del más, puedo ponerle directamente J5, y es para una bobina. O sea que para una bobina yo siempre voy a tener XL, que va a ser un valor imaginario, en este caso 5. Pero por otro lado, yo sé que XL es 2pi por la frecuencia, por el coeficiente de autoinducción, y si a mí me dicen que XL vale 5 tomando el módulo, si XL vale 5 tomando el módulo, yo puedo calcular, porque acá puedo poner 5, y 2pi por F, que son 50 ciclos por segundo, y por L, entonces puedo calcular el coeficiente de autoinducción. Pero eso es si me lo piden. Si no, cuando trabajo con impedancias, trabajo de esta manera. Y yo tomo a esta como una impedancia
que la voy a llamar ZDR, y esta que está acá, como otra impedancia, que la llamo ZDL. Entonces yo esto tengo que representarlo. Entonces para representarlo lo tengo que dibujar en un plano que sería el plano complejo, porque está formado por los dos ejes, el eje real y el eje imaginario. Es lo que tengo acá. Tengo la parte imaginaria positiva acá arriba, y acá tengo los números reales positivos. Ahí abajo, donde en este eje de acá, están los números reales positivos. Por lo tanto, acá voy a simbolizar las resistencias, R. Y acá voy a simbolizar las reactancias inductivas. Entonces, acá arriba voy a tener las reactancias inductivas. Y acá, como dije, voy a tener las resistencias eléctricas. La resistencia siempre va a ser un número positivo. La resistencia eléctrica siempre un positivo. La reactancia inductiva es un número imaginario positivo. Por consiguiente, acá abajo, si yo continúo este eje, y acá voy a tener los imaginarios negativos, voy a tener las reactancias capacitivas. Entonces, en toda esta zona que está acá, en esta zona que está aquí, es donde yo voy a representar esta impedancia que está acá. Nosotros habíamos dicho que estas dos impedancias están en serie. ZR y ZL se encuentran en serie. Por lo tanto, la Z equivalente o la Z del circuito va a ser ZR más ZL. O sea que Z va a ser R, ZR es R, y ZL es XL, pero tengo que ponerle porque ZL es un número imaginario. En nuestro caso, nosotros tenemos que Z vale 10 y XL vale 5. Esto que está acá es en este circuito toda la impedancia. Toda la impedancia. Entonces, si yo voy a representar esta impedancia, lo voy a hacer acá en un par de ejes que va a ser imaginario positivo, porque tengo J5, y la resistencia sobre los reales positivos, siempre, ¿no? Z siempre es positiva. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer, las voy a representar a ZR sola en el plano. La voy a dibujar sola, la voy a representar sola. Y ZR vale 10. Entonces, como ZR vale 10, va a estar sobre este eje y le pongo una escala. Por ejemplo, yo digo que 2 ohms escala
2 ohms me están representando 1 centímetro. Y la dibujo en escala, a ZR. La dibujo en escala con forma de vector. Partiendo del origen, dije son más o menos 5 centímetros. Más o menos por acá. Hagan en escala, ustedes también, una escala más grande. Y más o menos por ahí. Bueno, y ahí representé la ZR. ZR que vale 5 ohms. Usando la misma escala, ahora voy a representar ZL, usando la misma escala. Entonces, ZL, ¿cuánto vale? Y ZL, que es esto, vale 5 ohms. Entonces va a ser la mitad, ¿no? Si uso esta escala, van a ser 2 centímetros y medio aproximadamente lo que voy a tener en la escala. La represento con otro color. Y XL son J5 positivos, o sea que salgo de acá y más o menos por ahí. Entonces ahí las tengo dibujadas. Las tengo dibujadas a las dos. Esta sería ZL. ZL. Y ZL que es igual a JXL y en mi caso es 5 ohms. Bueno, pero miren lo que dice acá yo. Acá las sumé porque están en serie. Entonces tengo que sumar este vector que es ZL y tengo que buscar este vector que es ZR. Y la suma, puedo trasladar este vector si quiero, el de J5, a continuación del de ZR, y la resultante va a ser la suma de estas dos. Entonces lo traslado. Ahora estoy trasladándolo, lo llevo de manera que quede con el mismo ángulo, por supuesto, y la misma distancia. Y aquí trasladé, para la suma, trasladé el ZL, que es J5 ohms. Y ahora tengo que hacer la suma. La suma de los dos vectores, para representarlo, es desde el origen hasta el último vector. Del origen hasta el último vector. Bien, y el vector que marqué acá verde va a ser esta Z que tengo acá. Va a ser esta Z. Yo acá tengo entonces representado en forma binómica o rectangular la impedancia.
y la tengo representada con este vector y este vector. Y después, yo acá tengo una suma, y es una suma de números real con número imaginario. Entonces, si ZR y ZL me forman, son dos vectores, la suma de los dos vectores me va a dar el vector que está en verde, que es la suma de Z. O sea que lo que yo tengo acá en ZR, tengo que su módulo, si yo lo escribo de otra manera, ZR, lo puedo escribir como decir que tiene un módulo, pero ¿cuánto tiene el módulo de ZR? ZR vale 5. Perdón. Oh, se cambió el color ahí. Bueno, ZR vale 5. Y ZR se encuentra sobre este eje. O sea que está formando un ángulo de 0 grados. Si yo empiezo a medir todos los ángulos a partir de este punto, que marqué acá, que es el eje R, empiezo a medir los ángulos, ZR está exactamente a 0 grados. O sea que ZR la puedo escribir como 5 ángulo 0 ohms. De la misma manera, a ZL, que si nosotros vemos cómo está ZL, contando desde acá del origen, está exactamente a 90 grados. ¿Y cuánto vale el módulo de este vector? Y el módulo de este vector vale 5. Entonces ZL va a tener un módulo de... Esto está mal acá, ZR es 10. Porque era el dato, ¿no es cierto? Y ZL acá sí es 5. Y dijimos que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ZR la puedo escribir en forma binómica como ZR igual 10 más J0. ¿Por qué le puse J0? Porque es sola ella, ZR. Es una resistencia pura, no tiene nada que comparte ZR con bobina o capacitor. Por lo tanto, si esto es en forma binómica, en forma polar va a ser 10 módulo 0. Y esto es en forma polar. Y lo mismo va a pasar para ZL. ZL, si la represento en forma binómica, vemos que ZL es una bobina pura, por lo tanto, no tiene parte real, pero sí tiene su valor que es J5, y acá lo tendríamos en forma binómica, y en forma polar sería 5 ángulo 90. O sea,
de que yo acá la tengo en forma binómica o rectangular. Vamos a ponerle binómica o rectangular. Bien. Por lo tanto, esta z que está acá, que la tengo representada acá con ese vector, el que marqué en amarillo, ese vector es z. ¿Pero qué z es? Y es el módulo de z, es el módulo de la suma de estos dos vectores. Y va a tener un ángulo. Va a tener un ángulo que es el ángulo que lo tomo desde acá de mi punto donde tomo los ángulos. Entonces a este ángulo lo voy a llamar el ángulo φ, que no lo conozco. Y este z que está acá va a ser el módulo, ¿no? Porque esta z que está acá va a estar formada por un módulo de z y un ángulo φ, que es este que está acá. Entonces, tengo que transformar esto en forma polar. Estos fueron muy sencillos porque uno estaba sobre el eje de los reales y el otro estaba sobre el eje imaginario. Y los ángulos, no necesito hacer cuentas para saber que este está a 0 grados, a partir de acá que es el origen, y este está a 90. Vamos a calcular este. ¿Cuánto está este z y este ángulo? Para eso vamos a usar trigonometría y vamos a decir que este ZL de acá, que me está representando A, no nos olvidemos que es XL y este es ZR, es R, o sea que todo este tramo que tengo acá es 10, es R. Y todo este tramo que tengo acá es XL. Por lo tanto, usando trigonometría, yo puedo poner que el coseno de φ es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es la impedancia. El seno de φ lo puedo poner igual, que es al cateto opuesto, XL, sobre la hipotenusa, que es la impedancia. Entonces miren, con esta expresión que está acá y con esta expresión que está acá, si yo despejo, despejo z, puedo poner que z va a ser R sobre el coseno de φ. Y acá z va a ser XL dividido el seno de φ. O sea que yo tengo dos expresiones por trigonometría para calcular la impedancia, para calcular el módulo, para calcular este módulo. Pero me falta todavía calcular este ángulo. Para eso uso otra función trigonométrica, que es la tangente del ángulo. Que la tangente del ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, la relación entre XL y R, que son mis datos. Si yo voy acá a mi impedancia, R vale 10 y XL vale 5. Por lo tanto, puedo calcular esta relación y tengo que calcular el ángulo φ, pero no nos olvidemos que yo aquí estoy calculando la tangente de φ. Ojo, yo acá estoy calculando la tangente de φ. No estoy calculando φ.
para calcular phi, el ángulo, lo que hay que hacer es phi igual el arco tangente, la inversa. El arco tangente, que en las calculadoras está como tangente a la -1, ¿de qué? Y de la cuenta que me dio acá, de XL sobre R. Por lo tanto, una vez que tenemos este ángulo phi que está acá, podemos calcular los módulos. O sea que el procedimiento que sería, si lo tengo en coordenadas binómicas, vean que acá yo les marqué binómica o rectangular en amarillo, y lo tengo que transformar a polar, el procedimiento sería primero calcular el ángulo phi. Y una vez que se calcula el ángulo phi, porque tenemos todos los datos, ahí usando esta expresión, cualquiera de las dos, la que más me guste, porque las dos van a llegar al mismo resultado, calculo el módulo. Entonces, en nuestro caso, que estamos acá, que queremos averiguar en esta impedancia. Entonces, en nuestro caso sería en el caso de Z igual 10 más J5, pasarla a polar. Entonces, para pasarla a polar, tengo que calcular la tangente del ángulo. Tangente del ángulo phi, nosotros vimos que era la relación entre XL y R. ¿Por qué? Porque es la relación entre este cateto, la tangente, dividido entre este cateto, dividido este otro cateto. Esa es la relación que nosotros tenemos con la tangente. Entonces, ponemos acá XL sobre R. XL era 5, pero miren, voy a usar los módulos. Me olvido de el J, del operador de número imaginario. Acá estoy trabajando con los módulos. Porque vean, yo acá, ¿qué estoy trabajando? Estoy trabajando con este vector y estoy trabajando con el vector de la resistencia. O sea, estoy trabajando con los módulos, porque R tiene ángulo 0, R tiene ángulo 0 y XL tiene ángulo 90. Yo estoy trabajando con módulos. Entonces la cuenta que tengo que hacer es 5 dividido 10. Pero 5 dividido 10, que me queda un medio, o sea, sería 0,5. Vamos a ponerlo bien. Esto sería la tangente del ángulo phi, sería entonces 5 dividido 10,
vean ustedes, voy a poner las unidades, porque son en ohms las dos. Se anulan, me queda adimensional. Y esto me queda igual 1/2, o sea, puedo ponerlo como 0,5. 0,5. Entonces, yo acá, ¿qué hice? Yo acá calculé este 0,5, pero calculé la tangente del ángulo. No calculé el ángulo. Entonces, el ángulo va a ser el arco tangente de 0,5. Y ahí sí vamos a tener el ángulo. El arco tangente de 0,5, no sé si tienen ahí para hacer cuentas. Entonces, tienen que hacer la inversa. Y seguro que les aparece tangente a la -1, es lo mismo que arco tangente. Y ahí ponen 0,5 igual, y a mí me da 26,56. La calculadora tiene 26,56. Para que todo me dé bien, yo acá trabajo en la función de la calculadora, tiene que estar en la letra D o la letra o la palabra, la abreviación DEG, que son grados en decimal. Grados en decimal, porque si no, voy a tener problemas después con los resultados y con los cálculos. Bueno, miren, ya calculé este ángulo. Entonces, nosotros sabemos de acá que, de estas expresiones que están acá, que puedo usar esta, o puedo usar la de abajo. Si uso para calcular el módulo de z, voy a usar la que dice que es R sobre el coseno del ángulo φ, y esto va a ser igual a escribir 10 dividido el coseno de 26,56, y tengo que hacer esa cuenta para calcular el módulo de z. Entonces hacemos el coseno de 26,56, y esto me da 0,894. Acá tenía el 10. Por lo tanto, entonces 10 dividido 0,894, 10 dividido 8, me da 11,18. Y esto me va a dar en ohms. No nos olvidemos que si yo pongo acá la unidad, esto va a resultar ser un número, 0,894 es adimensional, entonces el resultado me da en ohms. 11,18, y siempre va a dar, lógicamente, este módulo un poquito mayor que el mayor vector que tenemos. Entonces, nosotros podemos decir que nuestra impedancia Z, que era 10 más J5, ahora va a valer en polar 11,18, y el ángulo que calculé acá. Entonces vuelvo a poner acá
los colores para identificar cuál es polar y cuál es rectangular. Bueno, hicimos acá la suma que hicimos acá. Si lo hicimos con una escala o usamos una escala más grande, mejor. Si yo calculo con el transportador el ángulo y mido la distancia del vector de z, y mido la distancia del vector de z, la distancia del vector de z, me va a dar muy aproximado o prácticamente igual al cálculo teórico. Entonces, acá tengo la representación de la impedancia, de esta impedancia, y ahora vamos a representar otra impedancia, pero con, en lugar de poner una bobina, le vamos a poner un capacitor. Entonces ahí calculamos la impedancia. Entonces, vamos a ver, se tiene la impedancia